Las 9:50 de la noche del 31 de enero de 2026. Esa es la hora exacta, no aproximada, no estimada, exacta. El teléfono de Tommaso Cioni registró esa coordenada GPS con una precisión de metros en una calle oscura sin farolas llamada North Camino Escalante, en Tucson, Arizona. La puerta del garaje se cerró, el auto azul Honda CR-V arrancó y Nancy Guthrie, 84 años, madre de la presentadora de NBC Savannah Guthrie, quedó sola dentro de esa casa. Eso fue lo último que alguien confirmó con evidencia digital. Lo que pasó después cambió todo, porque en los próximos 4 minutos que siguieron a las 9:50 de la noche, no pasó nada. Ni una alarma, ni un grito, ni una llamada. La casa estaba en silencio. Pero en algún lugar en esa oscuridad del desierto de Arizona, alguien ya estaba esperando. Alguien que sabía exactamente cuándo Tommaso se iba a marchar. Alguien que conocía los movimientos de esa casa mejor que cualquier extraño. Y ahí comienza la historia que tiene a los investigadores del FBI y al departamento del sheriff del condado Pima trabajando sin descanso desde hace más de 60 días, sin un arresto, sin un sospechoso oficial y con una anciana de 84 años todavía desaparecida. Vamos a hablar de los datos digitales, porque en este caso los datos no mienten. El teléfono de Tommaso Cioni no era solo un teléfono, era un testigo silencioso. Cuando los investigadores comenzaron a construir la línea de tiempo de esa noche, lo primero que buscaron fue la huella digital. Los datos de GPS de un teléfono móvil no son solo coordenadas. Son una declaración jurada automática que el dispositivo genera sin que ningún ser humano tenga que hacer nada. El teléfono registró que Tommaso llegó a la casa de Nancy, esperó lo suficiente para asegurarse de que ella entrara al garaje y luego se marchó. La puerta del garaje se registró abriéndose a las 9:48 de la noche y cerrándose a las 9:50. 2 minutos. Ese es el margen. Y ese margen fue confirmado por las cámaras Ring de los vecinos, por los registros del sensor del garaje y por los datos del teléfono de Tommaso. Todo coincide al segundo. ¿Por qué importa eso? Porque en los primeros días del caso, cuando el nombre de Tommaso Cioni empezó a circular en redes sociales como sospechoso potencial, la primera pregunta que surgió fue: ¿y si no se fue a las 9:50? ¿Y si se quedó? ¿Y si regresó? La evidencia del GPS respondió esa pregunta de manera contundente. Tommaso Cioni se marchó y no regresó. Eso está registrado. El FBI lo examinó. El departamento del sheriff del condado Pima lo verificó. Y el propio sheriff Chris Nanos declaró públicamente que toda la familia de Nancy, incluidos Tommaso, Annie, Savannah y Cameron, había sido descartada como sospechosa. Tommaso incluso pasó una prueba de polígrafo. La familia cooperó en todo momento. La evidencia digital los absolvió. Pero eso no cierra el misterio. Lo abre aún más. Porque si Tommaso se fue a las 9:50 de la noche y la siguiente señal anómala fue a la 1:47 de la madrugada, hay algo que nadie ha podido explicar satisfactoriamente. ¿Qué pasó durante esas 4 horas? 4 horas. En esas 4 horas, Nancy Guthrie, una mujer de 84 años que no podía caminar 50 metros sin ayuda, que dependía de medicación diaria para el corazón, que vivía sola en una calle sin farolas, en un barrio tranquilo de Tucson, estaba completamente sola. Y en algún momento, durante esas horas, algo ocurrió, algo violento, algo planificado, algo que dejó sangre de Nancy en la entrada de su propia casa. A la 1:47 de la madrugada, la cámara del timbre de la puerta se desconectó. No fue un corte de luz, no fue un fallo técnico aleatorio. La cámara fue manipulada y el hombre que la manipuló iba equipado como si hubiera estado planeando esto durante semanas. Llevaba una máscara de esquí, llevaba guantes de goma gruesos, llevaba una mochila negra de 25 litros de la marca Ozark Trail, el tipo que venden exclusivamente en Walmart. Llevaba una pistola en una funda que colgaba sobre su entrepierna, y cuando llegó a esa puerta no dudó ni un segundo. No miró a su alrededor nerviosamente como haría un ladrón improvisado. Fue directo a la cámara. Sabía dónde estaba, sabía cómo desactivarla. El FBI tardó días en recuperar ese video. Inicialmente, el sheriff Nanos declaró que no había grabación disponible
porque Nancy no tenía suscripción activa al servicio premium de Google Nest. Sin suscripción, los videos se borran en horas, pero el FBI no se rindió. Los agentes trabajaron durante días extrayendo datos residuales de los servidores backend de Google y lo lograron. El director del FBI, Kash Patel, anunció el 10 de febrero que habían recuperado imágenes y video directamente de los sistemas de almacenamiento profundo de Google, datos que ni siquiera los usuarios con suscripción podrían haber accedido. Eso fue un punto de inflexión, porque de repente el mundo entero pudo ver la cara encubierta del hombre que llegó a la puerta de una anciana de 84 años a las 2 de la madrugada con una pistola. A las 2:28 de la madrugada, la aplicación del marcapasos de Nancy dejó de sincronizarse con su teléfono. En la comunidad médica, cuando un marcapasos pierde contacto con su aplicación, puede significar varias cosas. El teléfono se alejó demasiado, el teléfono se apagó o el paciente se alejó. En el contexto de este caso, esa desconexión a las 2:28 de la madrugada es la última señal digital de vida de Nancy Guthrie. Desde ese momento, el silencio, total, absoluto, aterrador. Y eso lleva a una pregunta que los investigadores llevan semanas intentando responder. ¿Cómo sabía el sospechoso que Nancy estaba sola en ese momento? ¿Cómo sabía que Tommaso ya se había marchado? ¿Cómo sabía dónde estaba la cámara? ¿Cómo conocía la distribución de esa casa de 3.776 pies cuadrados, 5 habitaciones, en un vecindario sin farolas? Los analistas de comportamiento que revisaron las imágenes del FBI llegaron a una conclusión escalofriante. El sospechoso no estaba explorando la propiedad por primera vez esa noche. Sus movimientos eran deliberados, eficientes, sin vacilación. Se movió directamente al punto donde sabía que estaba la cámara. No buscó, no tanteó, fue directo, como alguien que ha estado ahí antes. Y aquí está el dato que más inquieta a los investigadores. Hay evidencia de que el sospechoso visitó la propiedad al menos una vez antes del 1 de febrero. Las imágenes del timbre muestran al sospechoso en 2 estados diferentes de vestimenta. En una imagen aparece con la mochila y la pistola, en la otra, sin ellos. Las autoridades confirmaron que las imágenes podrían corresponder a fechas distintas. Fuentes cercanas a la investigación señalaron al 11 de enero como una fecha clave que los investigadores están examinando intensamente. El FBI incluso pidió a los vecinos que revisaran sus cámaras de seguridad de todo el mes de enero, enfocándose especialmente en la noche del 11 de enero y en el periodo comprendido entre el 31 de enero y el 1 de febrero. Eso significa vigilancia, eso significa reconocimiento del objetivo. Eso significa que alguien estuvo observando la casa de Nancy Guthrie durante semanas antes de actuar, alguien que sabía su rutina, alguien que sabía que los domingos Nancy iba a misa por streaming desde casa, alguien que sabía que Tommaso la traería a casa justo antes de las 10 de la noche ese sábado 31 de enero. ¿Cómo se obtiene ese tipo de información sobre una anciana que vive sola en un vecindario privado? Hay 3 teorías principales que los investigadores están siguiendo. Primera, una persona con acceso previo a la casa, como un trabajador de construcción, un contratista, alguien que haya tenido razón legítima para estar en la propiedad. El FBI ha estado preguntando activamente a los vecinos sobre trabajadores de construcción que hayan estado operando en el área. Segunda, una operación de inteligencia exterior, posiblemente vinculada a grupos criminales transnacionales que habrían apuntado a la familia Guthrie por la notoriedad de Savannah. Tercera, alguien con conocimiento interno, alguien que conociera los hábitos y la vida diaria de Nancy desde adentro. Las notas de rescate que llegaron a los medios de comunicación locales y a TMZ pidiendo millones de dólares en criptomonedas son otro elemento desconcertante. No fueron enviadas a las autoridades, fueron enviadas a los medios. Una de ellas pedía 6 millones de dólares en Bitcoin con una fecha límite del 9 de febrero a las 5 de la tarde. Esa fecha pasó sin pago confirmado, sin prueba de vida. El exfiscal general de Estados Unidos, Richard Carmona, con 30 años de experiencia en el sheriff del condado Pima, señaló que el hecho de que esas notas fueran enviadas a medios de comunicación en lugar de a las autoridades, junto con la aparente contaminación inicial de la escena del crimen,
podría indicar que la investigación sufrió errores críticos en sus primeras horas. Porque aquí está otro dato que hace crujir los cimientos de esta investigación. Una fuente dentro de la comunidad de aplicación de la ley reveló a News Nation que el equipo asignado inicialmente al caso carecía de experiencia en homicidios. El supervisor de la unidad de homicidios supuestamente nunca había investigado un homicidio antes de asumir ese cargo. En un caso donde cada minuto de las primeras horas puede ser la diferencia entre resolver el crimen y dejar que la evidencia se enfríe, eso es devastador. Y las consecuencias fueron visibles. Un repartidor de pizzas llamado Carlos Palazuelos fue detenido por la policía horas después de que el FBI publicara las fotos del sospechoso, simplemente porque alguien creyó que sus ojos se parecían a los de la imagen. Un hombre llamado Luke Daly fue detenido en circunstancias igualmente confusas. Ninguno de los dos era el sospechoso. Ninguno de los dos tenía nada que ver con el caso. La policía también realizó una redada SWAT masiva en un barrio a 2 kilómetros de la casa de Nancy. Nada. El ADN encontrado en la escena, que no pertenecía ni a Nancy ni a sus familiares cercanos, fue enviado a un laboratorio en Florida para análisis. Semanas después, las autoridades aún no han confirmado si el perfil genético es utilizable para comparación en bases de datos nacionales como CODIS. El auto azul Honda CR-V de Annie y Tommaso fue confiscado, no simplemente inspeccionado, desarmado, pieza por pieza, en un taller mecánico bajo supervisión policial. Los paneles interiores, el chasis, los compartimentos, todo fue revisado buscando evidencia biológica o materiales ocultos. Ese nivel de análisis forense, esa meticulosidad extrema, indica que los investigadores creen que algo puede haberse escondido en lugares no visibles a simple vista. El auto todavía no ha sido devuelto a la familia. También se encontraron pantalones y una rodillera cerca de la casa de Tommaso y Annie. ¿Son de Nancy? Las autoridades no lo han confirmado, pero el hallazgo fue suficientemente significativo como para ser investigado. El FBI usó helicópteros volando a baja altura con un dispositivo llamado Signal Sniffer, un detector de señales de radio portátil, intentando localizar las señales del marcapasos de Nancy. Un marcapasos emite señales de radio de baja potencia. Si Nancy está viva en algún lugar dentro del rango de vuelo, ese dispositivo podría detectarla. Esa búsqueda no ha dado resultados. No es porque hayan dejado de buscar, es porque hasta este momento la señal no ha sido detectada. La familia ofreció una recompensa de $1 millón por información que lleve al rescate de Nancy. El FBI añadió $100,000 adicionales. La recompensa total supera el millón. El dinero está sobre la mesa. Y sin embargo, el silencio persiste. ¿Por qué nadie habla? Los expertos tienen una respuesta para eso. En casos de secuestro organizado con múltiples cómplices, el miedo es el pegamento que mantiene unida la conspiración del silencio. Si esto fue una operación planificada con varios participantes, esos participantes tienen tanto que perder hablando como haciendo. Y si alguien en esa red ya recibió dinero o recibió amenazas, el incentivo de $1.1 millones puede no ser suficiente para romper ese silencio. Retrocedamos al GPS, porque hay algo más en los datos digitales de esa noche que los investigadores han estado examinando en detalle. La evidencia digital en este caso no se limita al teléfono de Tommaso. Hay miles de horas de footage de cámaras de vigilancia de vecinos en el área de Catalina Foothills, todas las grabaciones entre medianoche y el amanecer del 1 de febrero de 2026. Los investigadores están buscando un vehículo que transportó a Nancy fuera de esa propiedad en algún momento entre la 1:47 de la madrugada y el amanecer. Una anciana de 84 años que no podía caminar por sí sola no fue sacada de esa casa a pie, fue transportada, y ese transporte dejó una huella. Los expertos en forense digital señalaron algo más. En la era de la conectividad total, incluso apagar un teléfono deja una huella. El analista que trabajó en el caso Bryan Kohberger, quien asesinó a 4 estudiantes en Idaho, demostró que Kohberger apagó su teléfono justo antes del crimen y lo volvió a encender 40 minutos después. Ese apagón digital
Fue tan incriminador como cualquier evidencia física. En el caso Guthrie, los investigadores están buscando apagones similares, teléfonos que se desactivaron en el área de Tucson en esas horas de la madrugada y que luego reaparecieron. Las torres de telefonía celular, los registros Wi-Fi, las señales Bluetooth, todo deja rastros, y el FBI tiene acceso a todo eso. Heather Barnhart, experta en forense digital de Cellebrite y del Instituto SANS, fue contundente. Los criminales subestiman consistentemente lo difícil que es desaparecer en un mundo saturado de tecnología conectada. Incluso si el sospechoso apagó su teléfono, incluso si usó un teléfono de prepago, incluso si tomó medidas para borrar su huella digital, hay múltiples capas de datos que persisten en sistemas que él probablemente ni siquiera sabía que existían, como los datos de Google que el FBI recuperó de los servidores backend, datos que Nancy no pagó para guardar, datos que técnicamente deberían haberse borrado, pero que estaban ahí esperando hasta que el FBI los encontró. Eso es lo que hace que la prueba del GPS de Tomaso sea tan poderosa en el contexto de esta investigación. No solo establece su coartada, establece el marco temporal exacto del crimen. A las 9:50 de la noche, Nancy estaba viva dentro de su casa y el último testigo conocido se había marchado. 4 horas después, alguien con conocimiento previo de la propiedad, con equipo especializado, con un plan, llegó a esa puerta, no por casualidad, no oportunistamente, con premeditación. Y ese es el corazón de lo que hace este caso tan perturbador. No es el acto en sí mismo, aunque ese acto sea ya de por sí aterrador, es la planificación detrás de él, es el hecho de que alguien en algún lugar pasó semanas estudiando a esta mujer de 84 años, aprendió cuándo llegaba a casa, aprendió cuándo se apagaban las luces, aprendió qué día de la semana su familia la visitaba y luego esperó el momento perfecto. El momento en que Tomaso se marchó a las 9:50 de la noche fue el detonador. Hoy, 2 de abril de 2026, han pasado más de 60 días desde que Nancy Guthrie desapareció, más de 60 días desde que esa puerta de garaje se cerró por última vez, más de 3.000 pistas recibidas por las autoridades, un equipo conjunto del FBI y del sheriff del condado Pima trabajando el caso. $1 millón en recompensas y todavía ningún arresto, ningún sospechoso oficial, ningún rastro de Nancy. Savannah Guthrie abandonó su puesto en el Show Today, canceló su cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 y se dedicó por completo a buscar a su madre. Annie Guthrie y Tommaso Cioni han estado bajo escrutinio público implacable a pesar de haber sido absueltos por la evidencia y los polígrafos. Cameron Guthrie, con su experiencia militar, fue el primero en sospechar que el secuestro podría estar vinculado a la notoriedad de Savannah, y la familia, unida en el dolor, sigue esperando ese único dato digital, esa única coordenada GPS, esa única señal de radio del marcapasos que les diga dónde está Nancy. El teléfono de Tomaso demostró que se marchó a las 9:50. Los datos del garaje confirmaron que Nancy entró. La cámara del timbre registró al sospechoso a la 1:47 de la madrugada. El marcapasos se desconectó a las 2:28. Esas 4 horas y 38 minutos son la zona cero de este misterio. En algún lugar dentro de esos datos, dentro de esas miles de horas de video de vigilancia, dentro de esos registros de torres celulares, dentro de ese ADN que espera análisis en un laboratorio de Florida, está la respuesta. El FBI lo sabe. Y quien hizo esto también lo sabe. La pregunta es si la respuesta llegará a tiempo para que Nancy Guthrie regrese a casa.